La creatividad es una capacidad humana que abre las puertas a la ciencia, al arte, al desarrollo y a la evolución. Desde la niñez se pone en operación y en la escuela se busca estimularla, pero conforme crecen las personas ponen obstáculos y límites que en muchos sentidos parten de su propia naturaleza. La intención es abrir la mente para despertar el pensamiento creativo y desarrollar procesos creativos útiles y factibles. Es necesario reconocer las limitaciones que el propio pensamiento genera para crear y hacer frente a las limitaciones con técnicas específicas diseñadas para estimular el pensamiento creativo, resolver problemas con herramientas no necesariamente tradicionales o convencionales, porque la meta es abrir el pensamiento hasta donde la imaginación lo permita. A continuación vamos a hablar sobre los factores que limitan el comportamiento creativo. Uno de estos factores es el estrés. La tensión no solo es una distracción que agota energías que podrían utilizarse por otro lado creativamente, también es mala para la propia salud. Otro factor que las limita son las rutinas. Las rutinas o maneras de realizar las tareas tienen su utilidad, pero permitiéndoles también inmiscuirse en la vida, causan que uno limite el rango de respuesta disponibles y puede llevar al desarrollo del anatema de la creatividad, la mente burocrática. Y las creencias. Tener una fuerte creencia en algo no solo limita nuestra opción de respuesta, sino que limita la forma en que percibimos y procesamos la información del mundo exterior. Podemos filtrar información que se contradice con nuestras creencias y terminar en nuestro propio túnel de realidad. Los obstáculos que limitan a la creatividad. La mayoría de los obstáculos a la creatividad se encuentran en miedo a la crítica, falta de confianza, estado de la mente o del cuerpo, experimentando tensión negativa, por ejemplo. El motivo principal que impide el pensamiento creativo es nuestra creencia de que nosotros no somos creativos. La creatividad es estorbada por un ambiente demasiado agitado, que no provee el tiempo de calma para la reflexión e introspección. También se obstaculiza por un ambiente estéril que hace no se estimulen los sentidos, exigencias para una rápida producción de resultados, palabras ásperas de otros o de nosotros mismos, por reglas rígidas y barreras que nos impiden recoger la información y o conectarnos con otros. Los medios de comunicación masivos, deshumanizadores, pueden contribuir a las limitaciones en la creatividad. Pase menos tiempo sumergido en la cultura popular, viendo televisión o escuchando música pop. O tome conciencia de los quiebres del mundo cotidiano para practicar el pensamiento creativo. Las personas y las empresas se estancan, no alcanzan sus objetivos y metas, porque están inmersas en entornos apáticos al cambio, poco propositivos, con inseguridad respecto a la movilidad, por lo que no desarrollan ni potencializan un pensamiento creativo que conduzca a buscar soluciones alternativas a los problemas que posteriormente pueden llegar a convertirse en soluciones innovadoras que conducen a la evolución. El pensamiento creativo puede verse limitado o entorpecido por barreras u obstáculos que se generan en el propio sujeto, como el miedo al cambio, a aspectos emocionales, a la inercia, a la apatía, la monotonía y la poca visión que se proyectan en los equipos de trabajo de las organizaciones,
y que frenan su crecimiento y que incluso ponen en riesgo su existencia futura. Pero, ¿cómo podemos despertar el pensamiento creativo en los empleados de la organización en función de los obstáculos que se reconocen en ella? Estamos acostumbrados a pensar de forma lógica y racional. Esta forma de pensar tiene muchas ventajas en nuestro día a día, porque nos ayuda a tomar las decisiones cotidianas. Por otro lado, está nuestro potencial creativo, que habitualmente está escondido e infrautilizado, y que solo en ocasiones dejamos florecer en forma de píldora de inspiración. Y lo peor de todo es que casi nunca nos pilla a tiempo cuando nosotros queremos. Para poder ponernos en modo creativo, necesitamos inactivar en parte nuestro hemisferio cerebral izquierdo para potenciar y poner a trabajar el derecho, lugar donde reside esta capacidad. Considero que las técnicas que podemos aplicar para potencializar nuestra creatividad son: aprender a desarrollar nuestro pensamiento lateral. Nacemos con un componente creativo más o menos desarrollado que habitualmente vamos relegando en favor de nuestro pensamiento lógico. La creatividad puede aprenderse y asignaturas como flexibilidad mental y potenciar la imaginación. Hacer cosas nuevas. Nunca debemos conformarnos con lo que ya sabes. Es importante explorar nuevos campos del conocimiento, cosas que llaman nuestra atención y que nos gustaría aprender a hacer. Dedicar parte de tu tiempo libre a aprender un idioma nuevo, un hobby, practicar un deporte o cualquier actividad que no tenga nada que ver con lo que haces habitualmente. Esto conseguirá crear nuevas conexiones neuronales y nos hará tomar perspectivas nuevas ante la vida. No forzar, dejar fluir nuestra creatividad. Nuestro cerebro tiende a agrupar nuestros datos hacia lo que ya conocemos, hacia patrones establecidos. Si queremos, por ejemplo, escribir una canción, nuestro banco de datos arrojará cientos de melodías conocidas, impidiéndonos fabricar una nueva. Y cuando más intentemos forzar la creatividad, más rígida se volverá. Es como si nuestra mente no nos dejara innovar y nos quisiera encarrilar una y otra vez hacia el camino marcado. Pensar en cosas distintas nos puede sacar de nuestro pensamiento habitual y llevarnos a sendas inexploradas que favorecerán el pensamiento horizontal. Esto hará fluir de forma natural nuestra creatividad. Visualizar lo que queremos hacer y crear nuestro proceso creativo. Ser creativo suele llevar asociados términos como caos, desorden, tormentas de ideas, pero no todo tiene por qué ser así. Todos trabajamos sobre estructuras que nos funcionan y permiten ser creativos, por lo que puede ser interesante invocarlas cuando lo necesitamos. Y si no funcionan, pues habrá de salirse de ellas y crear otras nuevas mediante más procesos creativos. Cambiar totalmente de actividad y sitio. Coge un periódico, revista o libro que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo. Busca un lugar nuevo en el que nunca te hayas sentado. Pon música que nunca hayas escuchado y comienza a leer. Estimular zonas distintas del cerebro pueden ayudar a establecer conexiones entre lo que estamos haciendo y la tarea o problema que queremos resolver. Puede que a través de este nuevo conocimiento salte la chispa que encienda nuestra creatividad. Crear un ambiente favorable. Ver películas positivas o escuchar música alegre puede predisponerte a ser más creativo. Todos tenemos alguna música que nos resulta especialmente motivadora y energética. Quizás sea el momento de ponerla y subir el volumen. ¿Soledad o multitud? Creo que es algo que depende de cada persona. Hay gente que es mucho más creativa en soledad y otros que se alimentan de las ideas generadas por el equipo. Busca lo que mejor se adapte a lo que intentas solucionar y hazlo como normalmente te dé mejores resultados.
Utilizar el cerebro visual. Gran parte de nuestro cerebro se dedica al análisis de lo que nos entra por los ojos. Usar mapas mentales puede ayudarte muchísimo a la hora de crear cosas nuevas. Nuestra mente embebe con gran facilidad la información que le presentamos de forma visual. Coger papel y lápices de colores y comenzar a dibujar. La creatividad es el resultado de un proceso mental en el que intervienen nuestras capacidades, actitudes, motivaciones y conocimientos. Podría parecer que solo están implicados factores exclusivamente individuales, pero analizando la dinámica de la creatividad, comprobaremos que el factor social es con frecuencia el catalizador o el inhibidor de estos procesos. A continuación se presentan algunas recomendaciones que podrían ayudar a la empresa a mejorar los procesos creativos. Crear un clima de libertad en el que se pueda expresar las ideas sin temor a ser ridiculizado. La empresa debería crear un entorno profesional en el que los miembros se sientan seguros y respetados. Contribuye a la generación de ideas, pero es importante no confundir libertad con ausencia de sistema. La libertad debe ser un atributo del sistema, al igual que puede serlo la transparencia, la colaboración, etc. Ayudar en la definición del problema. Una mala conceptualización del problema generará desorientación y posiblemente se traducirá en bloques creativos. Animar al personal a pensar fuera del marco. Es muy saludable y estimulante ayudar a que las personas vean las cosas y a sí mismos de modo diferente. Diseñar un espacio fijo, cómodo e inspirador. A veces, pequeños cambios, como los relacionados con las normas de vestuario, el uso de corbatas, pueden ser un primer paso. Motivar. El personal será más creativo si están motivados, por lo que es necesario identificar cuáles son los reforzadores más eficaces con carácter general y sin que sea excluyente de otros sistemas de esfuerzo. Lo más interesante es proveer de las condiciones necesarias para que la motivación sea la que prevalezca. De entrada, para lograr este objetivo, será esencial buscar un ajuste adecuado entre persona, puesto, actividad a desarrollar. Aquí quisiera compartirles la imagen que está en la diapositiva. Me gustó mucho y creo que si lo aplicamos podemos lograr lo que nos propongamos. No es tu aptitud, sino tu actitud la que determina tu altitud. Utilizar la ley de lo más simple, según la cual la naturaleza siempre encuentra formas sencillas para hacer las cosas, en una manera congruente de utilizar el mínimo necesario de energía. Recuerda también que en la naturaleza no existe el desperdicio y complicarlo en exceso es gastar de más. Conclusiones. Estimular la creatividad empresarial. La creatividad es la base de la innovación. Para innovar es preciso contar con los conocimientos necesarios, pero es la creatividad la que nos permite aprovechar esos conocimientos. Por ejemplo, para crear e implementar nuevos productos, tecnologías o procesos. Erradicar el miedo al fracaso. Para innovar es necesario eliminemos el miedo al fracaso en nuestros empleados. Por ejemplo, haciéndoles saber que está permitido hacer todas las pruebas que sean convenientes y cometer todos los errores que sean necesarios, pero siempre y cuando se aprendan de estos errores. Y por último quiero compartir con ustedes una frase de Albert Einstein que me pareció muy interesante. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Este trabajo fue realizado por Rocío Vega Vega para la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes y la materia de Creatividad e Innovación Empresarial, Unidad 1.